tratar de rescatar un poco de eso que ustedes conocen, de eso que ustedes saben, han escuchado o incluso hemos visto en otras asignaturas respecto de las vides. Así que vamos a hacer una especie de lluvia de ideas, pueden ser conceptos, pueden ser cosas más complejas o no, pero quiero que me cuenten acerca de qué saben acerca de las vides, de la parra como tal. Puede ser de su fruta, de su ciclo, etc. Los escucho. Si me dicen que una planta igual es válido. Distintos tipos de sistemas de conducción. Vale, claro que sí. Distintos sistemas de conducción. Tema del cual vamos a hablar, porque no es lo mismo cultivar con la idea de uva para vinificación que para mercado de consumo fresco. Bien, ¿qué más? ¿Qué más saben? ¿Han comido uva alguna vez? Sí. Ah, Sí, ya. tienen semilla, ¿no? Vale. ¿Presencia? Uva de mesa. Vamos a ponerle bayas apirenas. Por lo general, ojo, no es siempre. ¿Vale? Hay algún par de variedades que todavía se comercializan que sí tienen semilla. Pero normalmente la uva de mesa no tiene semilla. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque es mejor para consumo. Es mucho más cómodo, ¿cierto? Uno en el cuadro, ¿cierto? No tienes que estar escupiendo la semilla, ¿cierto? No te topas con esa cosa dura, amarga a veces, astringente eventualmente. Ya, ¿qué más? ¿Qué más saben? Los distintos calibres que pueden tener. Como si que, o sea, la uva rosada para mí Ya. es mucho más grande que la uva verde. Mira, vamos a tratar de agrupar eso como distintas formas y calibres. Porque es cierto, hay variedades, especialmente de mesa, en las que la forma es mucho más ovalada. Sí. Por tanto, el diámetro ecuatorial, que entendemos que es como el tamaño de la valla o el calibre, varía, cambia respecto de lo que entendemos para una uva que sea redonda, como una red globo, que es redondita, es un balón, claramente. Ya, súper, ¿qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué más saben de la planta, de la uva? No sé, cuéntame. Alguien tiene que haber escuchado por ahí de la vida. Profe, ¿cómo podríamos decirle en este caso? Porque estamos hablando de las de mesa. De todo en general, ¿no? ¿En general? La uva en general, las vidas Ah, ya. en general. Son semirrastreras. ¿Cómo? Son semirrastreras. Son semirrastreras, dice su compañera. Yo Tienen diría que comportamiento- efectivamente están lo correcto. Vamos a ponerle derechamente rastreras. Es de manera flexible. ¿Es un arbusto? Rastrera- ¿Es un arbusto? Trepadora, quizás. Trepadora. Es flexible. Porque su hábito es bien particular. Es una planta que repta, pero cuando puede, sube. Y sube gracias a los zarcillos. Esa es madera flexible. Madera flexible, estoy de acuerdo, al menos en lo que respecta a la madera nueva. Estoy súper de acuerdo. Los sarmientos son súper flexibles. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué más manejan? Su compañero se arriesga y dice que es un frutal de hoja caduca. Y si yo digo que estoy en desacuerdo con lo que dice su compañero, ¿me creerían un loco? Que depende. Porque lo que dice su compañero es verdad, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo, hasta cierto punto de acuerdo. Porque si me voy hacia más cerquita del Ecuador, de la línea del Ecuador, la planta funciona un poco distinto. Y no logra comprender el invierno y no logra entrar en realidad en el ciclo del proceso. Pero vamos a entender que, claro, en condiciones naturales del cultivo, propias del cultivo acá, sí es un frutal de hoja caduca. Súper. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Igual han salido cosas bien interesantes hasta ahora. Hay distintas variedades igual. Distintas variedades. Sí, de acuerdo. Distintas variedades.
que en el caso de la uva para vinificación normalmente llamamos cepas, ¿cierto? Está bien, súper. Sí. Cada una tiene su peculiaridad respecto de la precocidad, vigor, si es más susceptible o no Tamaño. a heladas tempranas, enfermedades, plagas en particular, etc. Ya, sí. Y si entramos en variedad, entramos en tamaño también de tamaño y colores. En variedades. Distintas formas, ok. Formas, calibres, colores, ya, me gustó. ¿Sería como Bien. morfología del agua? ¿O no? ¿Cómo así? La morfología es como su apariencia. Entraría como Eso todos acá. igual. Ah, pero si te refieres como a la forma del racimo valla, yo lo dejaría ahí como agrupadito. Porque en lo que respecta a la organografía de la planta, es súper pareja y es como bien común. Hay poquitas cosas que son raras, pero no tanto. Hay unas que son súper extrañas de la vida. Y por eso la vemos en una asignatura separada. Distinto uso puede ser. Distinto uso. Bien, sí, me parece. Estoy de acuerdo. Lo voy a anotar acá. Distinto uso. Y ahí entendemos que consumo fresco, pasa, vinificación. Producir uva para pasa es súper distinto a producir uva para consumo fresco. Pueden ser las mismas variedades, pero la manera en la que enfrentamos la producción es súper distinta. No solo por carga efectiva de la planta, sino porque en realidad buscamos que la planta produzca fruta con un alto contenido de materia seca. No me sirve que te llena de agua únicamente, porque se deshidrata eso y le queda literal como una hojuela. No es la idea. La idea es que la pasa sea carnosa. Entonces hay un manejo súper distintos usos. Le vamos a poner el plural. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita que se les ocurra por ahí? ¿Cómo? ¿Qué hace el proceso invernal? Pasa por receso, muy bien. Sí, eso lo vamos a entender que está relacionado con lo de hoja caduca, ¿cierto? Sí. Aquí vamos a ponerle entre paréntesis, pasa por receso. Pasa por receso invernal. Impecable, que es un factor importante a considerar al momento de planificar el establecimiento. ¿Lo de las vallas cómo era? De O sea, cualquier la lado. yema, tienen yemas mixtas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escucharon interesante por acá? No me estaba preguntando de las vallas, no me acordaba que son. Que hay distintas O sea, las yemas, el tipo de yemas. Hay diferentes. Ya. Y aquí empiezan las cosas raras con las parras. Ustedes se dan un cerezo, el cerezo tiene claramente diferenciadas cuáles son sus yemas vegetativas de cuáles son las florales o reproductivas. En el caso de la vid, la cosa funciona un poco distinto. La yema en realidad no es una yema, sino que es un yemero. Tiene tres estructuras internas: yema primaria, secundaria y terciaria. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo más en profundidad. De esto tenemos un práctico ahí bonito relacionado con eso, que se viene prontamente. ¿Alguna otra cosa que tengan por ahí en el tintero que recuerden? Pero veo que ha sido bien productiva este remover cenizas de instancias anteriores. Si tenían algún otro concepto que agregar a esa sopa. Que no sabemos cómo se llama, pero A ver si sale. el tema de los pitones y cargadores y todo eso, ¿de dónde produce? Vale. Tienen, Que sería como un sistema de producción. ¿no? vamos a ponerle centro productivo. Eso es. Centros productivos. Que son dos, ¿cierto? Los pitones y los cargadores. Listo. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Dónde están las yemas productivas? ¿En madera de qué edad? ¿De 1 año, 2 años o 3 años? De productivas. De un año. Un año. Durante un año para otro. Ya, entonces, yema productiva en madera de 1 año. Listo. Súper. Eso es importante, porque se enlaza súper fuerte con lo que mencionaron antes respecto a los centros productivos. Va muy de la mano. ¿Algo más?
Bueno, si se me ocurre algo más en el camino, lo menciono, no pasa nada. Por lo pronto, vamos a abordar de manera teórica en principio, luego vamos a ir a lo que queda de viñedo, a conversar un par de cositas más, pero vamos a conversar acerca de la morfología. Necesito que nos pongamos de acuerdo en un montón de conceptos que ya son conocidos algunos, otros probablemente no los recuerden tanto y otros son completamente nuevos. Así que vamos a tratar de dibujar acá un esquema de lo que sería una planta de vid en un sistema de conducción Vamos en español. llamado espaldera. ¿Vale? Vamos a usarlo porque es fácil, es básicamente 2 dimensiones, eso es todo. Y vamos a hacer una pequeña división. Esto será invierno y esto será la primavera-verano. Si ustedes van ahora al huerto, en muchas plantas, las que están vivas y pudieron ser podadas correctamente, lo que ustedes normalmente podrían encontrar son estructuras de este tipo. Esto igual es súper ideal, pero se entiende. Acá es donde nos encontramos con la primera estructura, que la vamos a llamar sarmiento. Para apoyar ese dibujo, vamos a definir sarmiento como un brote lignificado lignificado, es decir, un brote que se convirtió en madera, desarrolló crecimiento secundario. Y sobre ese sarmiento, que tiene 1 año de edad, están las yemas productivas. ¿Ya? Si ustedes toman este material y lo podan, dependiendo del número de yemas que dejen en ese sarmiento podado, vamos a estar hablando de un pitón o de un cargador. Los pitones y los cargadores, como bien nos definieron, son los centros productivos, es decir, donde están las yemas que producen brotes que traen la fruta. ¿Sí? Cuando nosotros queremos podar esto y convertirlo en un pitón, lo que tenemos que hacer es cortar ahí y cortar ahí. Y esta nueva estructura, chiquitita de acá, se llamará pitón. Entonces el pitón, en realidad, no es parte de la organografía de la planta, sino que más bien es un centro productivo creado por nosotros al momento de la poda. El pitón, dicho de otro modo, es un sarmiento podado a 2 yemas. Esa es la definición. El cargador, por otro lado, es un sarmiento que tiene más de 2 yemas, entre 4 a 10 yemas, más o menos. No lo vamos a poner acá para no dificultar como la comprensión del modo ese, sino que lo vamos a abordar cuando hablemos de poda, derechamente. ¿Ya? Preguntas seguimos. Pitón, sarmiento, podado a 2 yemas. El cargador tiene más de 2 yemas, tiene 4 a 10, incluso podría tener hasta 12 yemas. No muy recomendable, pero puede ser. Sarmiento. Ya, imaginemos entonces el otro lado,
Ahora, significa que teníamos esa estructura así Pitón. y teníamos un pitoncillo. Eso nos quedó, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? En primavera, esas dos yemas deberían dar origen a ¿cuántos brotes? 2. A dos, ¿cierto? Uno y uno. Sale un brote, sale el otro brote, tiene sus hojitas, eventualmente zarcillos por ahí. Y en realidad lo que ocurrió es que esa yema, si yo decía, no es una yema cualquiera, tiene como un brote comprimido. En realidad tiene 3 brotes comprimidos, apretaditos, chiquititos. Los vamos a ver bajo la lupa más adelante. La estrategia de la vid es bien interesante porque durante una etapa en la que tiene acceso a la luz, condiciones de temperatura que son cómodas y eventualmente agua, lo que hace es diferenciar, o primero inducir y luego diferenciar sus yemas. Eso significa que la yema pasa de ser solamente vegetativa a una yema que también traerá primordios florales, es decir, racimos frutos. Y esa yema se crea y se diferencia en el fondo durante la temporada de verano. Cosa que cuando ya llega el invierno, la yema está con su brotecito formado adentro y los racimos ya existen. Ustedes lo pueden ver ahora, si vamos y sacamos un par de yemas inducidas, vamos a ver los racimos en el verano. No están completamente conformados, les falta un montón para desarrollarse, pero ya existe la estructura reproductiva como tal. Y eso es una inversión alta para las plantas. Es caro hacer tejido floral, tejido súper específico. Entonces, si estas dos yemas se lograron diferenciar en algún momento, o luego de inducirse, diferenciarse, veremos que normalmente en los nudos basales habrá un par de racimos. En un brote pueden haber de 0, ninguno, hasta 3 racimos. Lo de arriba se llama zarcillo. La hoja para qué decir. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Lo veíamos bien? Dale. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos poder encontrar en las axilas de cada hoja? Es decir, ahí, aquí, y acá, ahí. Los nudos. En el nudo, ¿qué deberíamos encontrar aparte de la unión del peciolo? La yema. Yema, ¿cierto? Eso al menos en la mayoría de las dicotiledóneas. Entonces, si nosotros hacemos como un zoom, acá está el peciolo, ahí está la hojita, ahí está el brote, y que un poquito de forma representativa, ¿cierto? Esto en realidad es como así. Y deberíamos encontrar una yema, ¿cierto? ¿De acuerdo? Que es la yema que, si lo logró, se indujo y luego se diferenció. A esa yema la vamos a llamar yema latente. La yema latente, entonces, es la yema que potencialmente va a producir fruta la siguiente temporada. ¿Qué pasa si ese brote de pronto se rompe, se corta, se pierde la base? ¿Cómo la planta reanuda el crecimiento? Porque el brote tiene que seguir creciendo mientras pueda.
¿Cómo lo hacen las plantas? Si ustedes despuntan un brote. Crece por arriba. Crece por los lados, ¿cierto? Las yemas adyacentes tienden a brotar, pero esto va en contra de la estrategia de guardarse la yemita para el próximo año. ¿Cierto? Será familiar. Por lo tanto, la vid, a lo largo de su evolución, desarrolló una segunda yema, que vamos a llamar yema pronta. Que a diferencia de la yema latente, brota o puede brotar durante la temporada. La yema latente no brota durante la temporada. Ustedes pueden despuntar lo que quieran, la yema latente no va a brotar. Tiene que ser inducido hormonalmente para que brote. Así de fuertes son las restricciones hormonales internas para proteger esta estrategia de guardarse la yemita para el próximo. Entonces la yema pronta es la yema que sí puede brotar en la temporada. Entonces, si brotase, está hecha para eso, está hecha para brotar. Se rompa o no se rompa el brote, puede brotar igual. Y si brota, va a traer hojitas y se convierte en un brote adyacente, o más bien lateral, que vamos a llamar, como bien dijo su compañera, feminela o nieto. En el fondo son estos brotes que provienen de la yema pronta, o brotes laterales o brotes secundarios. Las feminelas normalmente no traen fruta, porque para que traigan fruta, esa yema pronta tuvo que también haberse podido inducir y luego diferenciar. Y el periodo es muy cortito, pero a veces ocurre que alcanzan, por condiciones nutricionales y ambientales, brota la yema pronta habiéndose inducido y diferenciado. Eso significa que va a traer fruta. Y esa fruta, la vamos a anotar acá, mira. Vamos a poner ahí un racimito más chiquitito. La conocemos tradicionalmente como pampa. Es un racimo chiquitito, muy pequeño, la cantidad de bayas es muy inferior al racimo principal. Sale mucho después que el racimo principal. Por lo tanto, la capacidad que tiene de madurar es muy pobre y nunca alcanza la calidad del racimo principal. Creo que productivamente se puede ocupar para otra cosa. ¿O se bota? En términos comerciales, no se usa para nada. Eso es tan tonta, en fin, no sirven porque, como te decía, maduran muy a destiempo. Piensa que es como un mes de diferencia entre el racimo principal, que es una de las primeras cosas que observamos en el brotecito en crecimiento, respecto de la aparición de este que viene de una feminela. Es mucha la diferencia en tiempo, no alcanza a madurar, no alcanza los calibres si quisiera alcanzar en fruta fresca, ni la composición si quisiera alcanzar en uva para la vinificación. Si podemos eliminarlos, los eliminamos. Si no, se quedan en el estado. El tema es que son competencias de la planta. La fruta, estando ya formada, es un imán para fotosimilados. Ya es muy potente la capacidad que tiene la fruta de atraer nutrientes, atraer azúcar. Y eso va en el medio de la maduración del racimo principal y después de las reservas que tiene la fruta, o sea, cuando la planta quiere recuperar al final de la temporada. ¿Qué ocurre si esta yema pronta no brota? Si no brota, muere, no es capaz de llegar al invierno. Ya la planta hace apoptosis, la destruye antes.
de que llegue el invierno. No sirve como una yema adicional en el nudo, sino que, como decía, simplemente desaparece. Bien, hasta acá, chiquillos, preguntas. Esto es básicamente un repaso de lo que medio conversamos en vídeo. Esta estructura de acá, que es madera vieja de soporte, se llama brazo. Esta bifurcación o punto de nacimiento de los brazos lo conocemos como corona. Este es el tronco de toda la vida. Y a eso lo llamamos cuello. ¿Existen otras estructuras en la planta? Sí, yo diría que una más, que no está allí, que es el chupón. Los chupones, un término medio coloquial que utilizamos en realidad, hacen referencia a un brote adventicio. Significa que no proviene de una yema, sino que viene de tejido que se desdiferenció en la planta. Y este sí que no tiene opción de traer ningún pámpano. Como no viene de una yema, aquí no puede ocurrir el proceso de diferenciación o inducción y luego diferenciación. ¿Ya? Por eso se dice que el chupón es 100% vegetativo. Normalmente los eliminamos porque dificultan algunas labores, son súper competitivos, así que también atraen muchos nutrientes, crecen mucho, dificultan el control del burrito, dificultan el control con algunos herbicidas sistémicos. Entiéndase que los herbicidas sistémicos tienen que ingresar en las plantas e ingresan normalmente a través del tejido vegetativo, no el tejido ya suberizado. Y si hay un chupón abajo y yo estoy aplicando justo a esta altura, si la planta es sensible, vamos a tener sintomatología y va a ser afectada por el herbicida. Por tanto, son un cacho los chupones. Y en algún punto hay que eliminarlos. Ya, creo que con eso hemos hecho el barrido completo, al menos de la morfología de la planta. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿Me parece si vamos a terreno ahora a mirar las plantitas, lo que hay, conversarlas un poco también? Bien, vamos entonces. Ha dificultado la sobrevida de estas plantas que fueron establecidas fundamentalmente el 2015, al menos el grueso del campo fue plantado en 2015, o replantado incluso si se quiere. Estas plantas son un poquito más antiguas, creo que son del 2013, puede ser. Yo llegué el 2015, o sea, conmigo se hicieron las plantaciones de las hileras que están con los postes de metal y el replante de varias partes de estas hileras como terminales hacia la calle. Lamentablemente la historia de estas plantas no termina bien, producto de lo que, como ya saben, es una napa que está muy cerquita y las inundaciones propias del canal, lo que hace que el suelo se sature, especialmente cuando hay lluvia. Cuando llueve, la velocidad de infiltración del agua en el suelo es muy baja, muy baja. Tienen que pensar que las plantas estuvieron con agua libre encima del suelo durante muchos días. Ya, eso fue la primera tanda de muerte hace un par de años atrás. Y de ahí progresivamente, como la condición no cambia, es la misma, las plantas restantes han ido muriendo de manera progresiva. Lo único que nos va quedando son probablemente los primeros dos claros de cada hilera y no todas las plantas, por supuesto. ¿Ya? Sin embargo, para fines de esta asignatura, estas plantas igual nos van a servir bastante, pero no las vamos a estar utilizando tanto
porque la idea es que este semestre con ustedes hagamos la plantación, el establecimiento del nuevo viñedo. Es algo que ocurre tarde, mal y nunca. ¿Afortunado? Así que les tocó, siéntanse afortunados. Todo dice que va a ocurrir. Ojalá. Porque sí, el presidente, sí, ahora sí que era el año pasado. Pero las plantas ya están conversadas, son variedades que son reentretenidas, son variedades poco habituales. Marcelán, Tempranillo, cosas que no vemos habitualmente en los viñedos, al menos en esta zona. La idea es que sea allá cerquita donde está el caballo, ahí va a estar la plantación. Así que bueno, esa es un poquito la lógica. Es una instancia súper bonita, súper delicada también, en la que no es solo hacer un hoyo, colocar la planta y echarle tierrita encima, ¿ya? Sino que hay todo un procedimiento de protección posterior, de asegurar que el riego esté funcionando y todos los manejos que, aunque ustedes no lo crean, para una planta nueva son un montón. ¿Ya? La idea es evitar que pase, fíjense, en las plantas con los postes de madera en particular, están súper combadas. Ustedes se fijan, miran el poste de aquí para allá, derechito. Muchas plantas están con curvaturas. Eso es porque la idea es que cuando uno pone la planta, los brotes uno los amarra en el cordón frutal, que es el acerado, el cordón acerado que tiene en la espaldera, en la base, y de ahí hay otro par de alambres para arriba. Sin embargo, si ese alambre pierde tensión, que es lo normal, siempre hay que estar tensando los alambres en la temporada, ¿qué es lo que va a pasar? Baja. Por tanto, si los brazos estaban ya amarrados al alambre y el alambre baja, ¿por dónde se curva? Por el tronco. Entonces queda con la guatita abajo. Si ustedes cosechan o manejan manual, da lo mismo, no un problema. Pero si pasa maquinaria, olvídense, va a estar pegándole todo el tiempo a los troncos y eso sí es un problema grave. Por eso la idea es ir contra la naturaleza y hacer que el tronco de la vid sea lo más vertical posible, lo más derechito. Para eso se le pone tutores, amarra los tutores. El tutor va afirmado al principio debe ir afirmado en el cordón frutal. Acompáñenme, se los voy a mostrar para que no tengan que imaginarse. No caminamos tan rápido, hace mucho frío. Este es un tutor. Este tutor, bueno, son más modernos. No podría poner un coligüe y funciona igual. Pero la gracia que tiene es que ustedes lo pueden anclar al cordón frutal, ya, o al alambre acerado. O sea, amarran la plantita en algún punto le arman los brazos y esto es una historia bien entretenida y bien bonita, ya que probablemente ustedes van a poder alcanzar a vivir al menos en parte. La formación de la planta toma normalmente 2 años, hasta que logramos tener los brazos y de los brazos salgan centros productivos o potenciales centros productivos. La primera carga de fruta en realidad es como al 3er año de establecimiento. Por lo tanto, la idea ahí es ganar estos primeros años no solamente la forma de la planta, sino que también su estructura, particularmente su estructura vascular. Si ustedes le dejan fruta, pues la planta podría producir, dependiendo, desde el primer año. Es decir, ahora ustedes establecen las plantas y si esas yemas venían inducidas y diferenciadas, va a traer fruta, indefectiblemente, y se la pueden dejar, no es conveniente, porque la planta pierde calidad en términos de su desarrollo, como de su infraestructura vascular. Esa es la parte como importante. Otra cosa importante también al momento de planificar el funcionamiento de las plantas es evitar cosas como esta. Fíjense, ahí está el brazo, madera netamente de soporte. Sí, que vaya para abajo es poco elegante, no es un problema necesariamente. ¿No? O Pero un no problema tiene grave. que ir a ras del alambre. Debería, es lo ideal, pero te reitero, es un problema como grave. Fíjense en eso. La herida, los cortes, las podas. ¿Qué pasó acá? Un corte muy... Podaron Un corte muy al ras. muy al ras. Aquí también. Un montón, tienen como 700 ejemplos por ahí. Pasa que muchas veces cuando realizamos la poda, una labor que estoy consiguiendo un terreno para que vayamos a hacer, para que tengan la experiencia de podar, es bien entretenido eso. La idea es no realizar cortes muy al ras, porque cuando ustedes realizan una herida en la planta tiene que cicatrizar eso, cerrar. ¿Y cómo lo cierra?
desecando el tejido adyacente y se forma un cono de desecación hacia adentro de la planta. Entonces, si es muy al ras, ese cono de desecación entra en el brazo y dificulta el paso de la savia desde las raíces, cuando es la savia bruta, hacia las hojas y de vuelta en el caso del flor. Eso, en principio. Preguntas, chiquillos, hasta acá. Bueno, no vamos a conversar más acerca del estado deplorable de las plantas, porque no es su culpa, hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero nos vamos a quedar con esta planta porque es súper buen ejemplo, tiene toda su estructura, una planta con un vigor, yo diría, relativamente interesante. Tiene su corona, sus dos bracitos funcionales. ¿Pueden identificar algún pitón de la temporada anterior? Toquen ese pitón, o esos pitones, hay un montón. Bien, aquí tienes un pitón de la temporada anterior. Acá tienes otro, fíjense. Es madera vieja, pues madera que ya tiene 2 años. Antes tenía, el año pasado tenía 1 año. ¿Cómo se llama esta estructura de acá? ¿Esto? No está podado todavía. Empieza con S, sarmiento. Si yo lo puedo hacer largo, lo puedo hacer corto, haría un cargador o un pitón respectivamente. En este caso es un cordón apitonado el que tenemos que volver a hacer en la red. Fíjense que este sarmiento tiene varios nudos, en algunos de ellos hubo racimos, estos son los primeros los pajaritos, y en la otra parte, opuesto, ¿cierto? Están intercaladas. ¿Qué son esas? Yemas. Acérquense, obsérvenlas por favor. Es la yema latente. Todos los brotes son iguales en ese sentido. Todos los sarmientos tienen la misma estructura. Más grande o más chica es lo que cambia. Fíjense por favor que está la yema latente. Vamos a... Y el ladito hay una más chiquitita de abajo como ejemplo. Ahí está la yema latente. Tiene sus escamas que la cubren. Y al ladito, en algunos casos, ahí, aquí, hay una cicatriz chiquitita al lado. Esa es la cicatriz de donde estaba la yema pronta. La yema pronta que no brotó. Pero si ustedes miran por acá, sí brotó. ¿Y esto qué sería? ¿O qué fue en realidad? Estos fueron feminelas que también lograron suberizarse, lignificarse. ¿Ya? Y se convirtieron en como subsarmientos. Habitualmente, si es necesario, si son un problema, las feminelas se sacan en temporada, ¿ya? Porque generan mucho emboscamiento, problemas de ventilación y con ello enfermedades y plagas, hay que decir. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden observar? ¿Alguna otra estructura de la que conversamos? ¿Está a la vista? Zarcillo. Están los zarcillos, ¿cierto? Los zarcillos probablemente los más exitosos lograron lignificarse también y murieron finalmente, pero logran todavía afirmar fuertemente el sarmiento a los alambres. Fíjense que no es que el brote se haya enredado en los alambres, sino que más bien se mantuvo rígido, afirmado por los zarcillos. Son los zarcillos los prensivos, no el tallo, no las hojas, como en otras enredaderas. Eso no podemos decir que es una enredadera en realidad. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden observar? Algo que les llame la atención. Notaron que las yemas tienen, no en todas, ni muy evidente, Hay unas blancas. un color medio blanquecino, ¿cierto? Sí, hay. Vamos a usar estos ejemplos. Vamos a destruir algunos. Las yemas están cubiertas por escamas, con un par de escamas que están encima. Si ustedes remueven esas escamas, Conejo. si ustedes remueven las escamas, van a observar que queda una pilosidad a la vista, como pelitos. Eso lo alcanzan a ver. Está duro. Esos pelitos lo que hacen es proteger en realidad esas 3 estructuras o 3 yemas que están dentro de este yemero. Y eso es lo que nosotros vemos a veces, o las puntitas de eso es lo que vemos asomarse a través de estas escamas. Sin embargo, hay un estadio fenológico en el que la yema se hincha
se hincha tanto que se separan las escamas y queda exactamente así. Oye, ese estadio se llama yema algodonosa. De estadios fenológicos yo creo que vamos a alcanzar a hablar mañana, sin problema, ¿vale? Y ahí nos vamos a poner de acuerdo en los estadios fenológicos principales. La fenología es nuestra principal herramienta de seguimiento productivo. Es el ciclo conservado que siguen las plantas todos los años. Pase lo que pase, salvo que se mueran. Y lo interesante es que esta fenología, si bien es cierto, tiene un importante componente genético, que tan rápido ocurre en un caso u otro, porque hay variedades más precoces y otras más tardías, está fuertemente influenciado también por aspectos climáticos. Temperaturas más elevadas hacen que los procesos fisiológicos ocurran más rápido y por tanto el avance fenológico tiende a ser más veloz también. Una araña. ¿Cómo la planta sabe que tiene que salir del receso? ¿Por las horas frías? Por las horas frías, ¿cierto? Vale, eso la mantiene dormida. Una vez que las cumple, empieza a acumular calor, entre comillas, ¿cierto? A ganar actividad interna y con eso sale del receso. Y para entrar en el receso, ¿qué la hace entrar en el receso? La falta de calor. Ya la baja de temperaturas, podría no estar tan de acuerdo con eso. ¿No? No, ¿El fotoperiodo? La luz. Exactamente, la duración del Yeah. ya. Ese factor, fotoperiodo, es fundamental, incluso más fuerte que las temperaturas. No digo que no sean importantes, pero es mucho menos importante que el fotoperiodo. La planta, antes de que ustedes vean que está botando las hojas, ya entró en receso, o más bien entró hacia sus fases de senescencia. Dejó de hacer crecer los brotes, empezó a mandar todos sus fotoasimilados a la fruta y una vez que termina de hacerlo, no le sigue metiendo azúcar porque no le cabe. Manda las raíces crecen un poquito más, dejan de crecer y empieza todo a llamarse hacia el interior de la madera. Eso es lo que ocurre en realidad en las plantas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas, consultas, inquietudes hasta ahora? Entonces, como para terminar el receso invernal, ¿también se ve el fotoperiodo? ¿Más que las horas? No, porque no tienes ningún pigmento que sea capaz de captar esa diferencia de duración. Ahí son solo temperaturas. O sea que para la inducción es temperatura y para entrar en el receso es el... Para que entre en receso es fotoperiodo y temperatura, si quieres, claro, metámoslo ahí también en la juguera, pero para salir, solo temperatura. ¿Esas fotoperiodo. temperaturas son para entrar más bajas? Como... Para entrar al receso, sí, Sí. porque cuando empiezan a bajar las temperaturas, la actividad celular también disminuye. Y para salir del receso, las temperaturas bajas lo que hacen es permitir la transformación del ácido abscísico que tienen las yemas, o que está dentro de la planta, fundamentalmente se quita la yema. Y que es el principal inhibidor de la brotación. ¿Ya? Luego, una vez que eso está suficientemente desinhibido, empieza a aumentar la temperatura y eso permite que el brote crezca. Si las temperaturas se mantienen bajas, eventualmente va a brotar igual en algún punto, pero muy lentamente, muy poquito. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Claros con la estructura de la planta, me interesaba que pudiesen apreciar la planta en su completitud. ¿Qué edad tenía este sarmiento? Un año. Un año, ¿cierto? ¿Y este pitón? 2 años. ¿Y de dónde viene ese pitón? 3 ¿Y o de más. dónde viene lo que viene? ¿De dónde viene ese pitón? Y 4 así, más. siempre que contemos la edad de un árbol, Hay que la sumarle uno. contamos desde la madera más joven hacia atrás, ¿cierto? Vamos sumando años de esa manera. En las parras es difícil seguirle hasta más allá del 3er año, porque en realidad como que todo se empieza a convertir en esta masa medio amorfa llena de súper desprendiéndose. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, preguntas ni consultas, volvemos al laboratorio. Esta instancia de presentación formal de la asignatura en la que veremos cómo está estructurado, cuáles son las competencias asociadas, las experiencias de aprendizaje, cómo está estructurado el tema de las evaluaciones, fechas propuestas. Ustedes saben que podrían cambiar, pero normalmente tratamos de que no. Y ojalá que no les tope con otras, así que ahí también es como semanas de ajuste estas primeras 2 semanas. ¿Ya? Comentarles que
esta asignatura tiene un componente práctico importante, igual que la anterior, porque vi la parte práctica es el 50% de la asignatura definido, ¿cierto? Y los prácticos básicamente siempre es hacer algo. Y en este hacer algo también están incluidas cosas más complejas como las estimaciones de producción, la gestión de datos y cosas de ese tipo. Así que van a tener que ir haciendo amigos de Excel. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo por ahí? Porque en algún punto les va a tocar trabajar con datos climáticos. Ah, va a ser diferente. Que va a ser más duro. Pero ¿por qué? Denos la chata. No, que dijo que vamos a ocupar Excel. Sí, pero tienen que pensar que son cosas que ya vieron. Eso es el cálculo de horas fríos y ya. ¿O no? Vamos a tener que ocuparlo de agrometeorología. Bueno, la hora fría. eventualmente, si en cosas así digo básicas porque son anteriores, si necesitan algo de apoyo en eso, lo podemos ver también eventualmente. Hace un pequeño mini repaso para que cachen o recuerden al menos cómo se hacía la receta. Sí, por favor. Ha pasado algo de tiempo. Hace tiempo. Pero si deberíamos haber quedado peritos el semestre pasado en Excel, po. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda, aprensión. Todo en Excel. Por lo menos nada. Ya, bueno, nuevamente les reitero la bienvenida. Sean bienvenidos, espero que disfruten tanto de las parras como yo. Pasaré la lista y os despediré algo antes, creo, ¿no? Otra cosa.